Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Ella me quiso tanto, yo todavía la quiero. Juntos atravesamos una puerta cerrada. Ella, ¿cómo podré decir? Era todo mi mundo. Cuando en el hogar quemaban solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas. No sabíamos más, teníamos 15 años, no habíamos tenido tiempo de aprenderlas. Recién despertábamos de un sueño infantil. Teníamos bastante con 3 frases hechas que habíamos oído antiguos comediantes de historias de amor, sueños de poeta. No sabíamos más, teníamos 15 años. Muy buenos días a todos. Hoy 26 de octubre del año 2020. Escuchando esa maravillosa canción de Soledad Bravo de 1970, Palabras de Amor, una canción que fue originalmente escrita por Joan Manuel Serrat en catalán y que la primera traducción al castellano, la versión original al castellano, la hizo nuestra queridísima Soledad Bravo, a quien hoy llamé, tuve la suerte de que me contestara y le decía que iba a poner su canción abriendo mi programa en homenaje a ella y también en homenaje a mi hermana Miriam, recientemente fallecida, porque esa fue la primera canción que yo recuerdo haber compartido con ella, porque se la cantaba un novio precisamente cuando tenía cerca de 15 años. Bueno, una bellísima canción que además indica que la gente antes se enamoraba con canciones de ese tipo y no con reggaetón. Bueno, hay algunas diferencias. Gracias a Alexander Campos y Andrea Rondón por estar ya aquí. Hoy día de San Evaristo, 5º papa de la iglesia y mártir, fue martirizado por el emperador Trajano en el año 117. Hoy día en el que estamos en Aquí se habla libertad, mientras está paseando solemnemente por el pasillo central de la querida iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, en la Candelaria, donde yo hice mi primera comunión hace unos cuantos años. Está recorriendo solemnemente los restos ya exhumados de el beato más venezolano que tenemos los venezolanos, que es José Gregorio Hernández. No hay familia que no tenga por lo menos una estampita de José Gregorio, una estatuita de José Gregorio. No hay enfermedad o dolencia que no encomendemos todos los venezolanos de alguna manera a José Gregorio Hernández. Y bueno, hoy hay muchísima felicidad porque se está cumpliendo un requisito indispensable, que es la exhumación de sus restos. Gracias a todos los que nos están oyendo por rcr750.com, por @rcr750, por el canal de YouTube. Gracias, María Macei, por tus palabras. Gracias a todos los que están en el chat del canal de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Carla Sons, que está hoy con nosotros en la producción, José Gregorio González en los controles,
el gran y genial Argenis Barreto en la lectura de las noticias, aunque por allí oí también a Jackson Vargas y a Jackson y a Marilia García mi abrazo fraternal. Hoy tenemos a Andrea Rondón con un libro maravilloso que nos compartió, además en formato PDF. Andrea, buenos días. ¿Cómo estás, Alexander? Te estoy viendo. Además a ti, Alex. Hola, buenos días. Hola, Víctor. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muy felices porque Andrea nos regaló ayer en PDF un libro maravilloso, la biografía de Hannah Arendt de Laura Adler, y sobre eso nos va a comentar. Sí, te quería comentar esta biografía porque es interesante, es sobre Hannah Arendt. El libro se titula Hannah Arendt, una biografía. Es un texto que trabajamos en el taller de literatura autobiográfica y es muy interesante porque por lo general uno se aproxima a Hannah Arendt siendo una intelectual y una pensadora tan importante del siglo XX, desde su obra filosófica, desde, por ejemplo, cuando documentó el juicio a Eichmann en Jerusalén y que la hizo elaborar esa tesis sobre la banalidad del mal, o sus libros sobre los totalitarismos o sobre las revoluciones, es decir, una aproximación hacia su obra filosófica y política. Pero este libro, esta biografía que es muy completa, no solamente se quería acercar a la pensadora, a la intelectual, sino también a la mujer. Digamos que es un libro raro, por así decirlo, de todo lo que se ha escrito sobre Hannah Arendt, porque muestra una Hannah Arendt, mujer humana, que no se había visto y que dentro de esa dimensión humana definitivamente también permea en su obra, que es por la que la conocemos y por la que la admiramos tanto. Y bueno, cita constante, por lo menos en mi caso, en mi tesis del doctorado y en todos los trabajos que hago cada vez que, sobre todo, pienso sobre las revoluciones, sobre los totalitarismos, ¿no? Este libro es interesante, nuevamente lo comento, en varios capítulos aborda esa Hannah Arendt que vivía como escindida entre ella y lo que era el mundo, porque recordemos, de origen judío, no se admitía completamente judía, sin embargo, defendía esa cultura judía. Entonces ella se encontraba como que entre dos orillas, ¿no? Lo que era esa Hannah Arendt alemana, pero también de esa cultura judía. Esa Hannah Arendt también entre su amor a Heidegger, que recordemos que tuvieron un pasado amoroso, por así decirlo, tormentoso. Además, un filósofo, un intelectual que ella admiró profundamente y que incidió en su obra, pero además era nazi, era muy aliado de ese régimen. Entonces, una relación sumamente fuerte y difícil. Entonces, esa Hannah Arendt dividida entre su amor y pasión a Heidegger y su vida de casada, o su pasión por la filosofía, pero también su inclinación política, o ese tratar de tener esa vida contemplativa muy propia de la filosofía, pero también una vida activa muy propia de la política. Y yo creo que ella, a pesar de vivir entre esas dos orillas, a pesar de estar en esos dos mundos, como te estoy comentando, entre la lengua alemana, la cultura judía, entre Heidegger, su esposo, entre la filosofía, la política, ella logró muy bien, digamos, cubrir todos esos frentes. Y al mismo tiempo, el libro, cuando devela o nos muestra que ella cubre todos esos frentes, muestra que el cubrirlos, el llevarlos a cabo entre extremos, implicó mucho sufrimiento de su parte. Entonces nos muestra una mujer que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe lo que es la vida como obligación y que ella lo asume. Es interesante porque además lo muestra como una persona muy espiritual en el sentido de, yo tengo estas capacidades intelectuales, tengo un don, entonces tengo que destinarle un propósito, y es pensar sobre el mundo que le tocó vivir, el siglo XX, uno de los siglos más difíciles, que yo siempre he dicho, no es el siglo de los derechos humanos, sino el siglo de los totalitarismos, y ella es la intelectual que lo supo diagnosticar, pensar, reflexionar perfectamente. Entonces, esa capacidad de reflexión en distintos ámbitos supuso también una entrega personal que la llevó a vivir con sufrimiento, pero un sufrimiento que ella escogió y que creo que era inevitable.
De hecho, en el taller de literatura autobiográfica, comentamos este libro y cada una de estas sesiones nos deja evaluando autores de este tipo que casi que es inevitable producir desde el dolor, desde el sufrimiento. Hannah Arendt es un ejemplo de eso, y este libro es interesante porque no solamente recoge su obra intelectual, que lo podemos ver en otras grandes obras y que de hecho en el libro lo citan y lo recomiendan, sino también conocemos a la mujer, a lo que significó como persona, como ser humano, el producir esa obra intelectual en un siglo tan difícil. Y bueno, la obra es súper recomendada porque además ella no la podemos identificar a ninguna escuela de pensamiento, y en eso hasta mostró su libertad, ¿no? Era completamente libre en ese sentido y sin embargo tenía un profundo compromiso por sus convicciones. Entonces es una biografía sumamente interesante desde todo punto de vista y lo recomiendo ampliamente porque Hannah Arendt, lo dice la misma autora y es un libro de reciente data. Hannah Arendt tiene poco tiempo de conocerse más allá de los círculos académicos. Yo la conocí evidentemente por la universidad, pero ¿por qué no conocerla más allá de la universidad? Lo que ella piensa, evidentemente son reflexiones muy profundas, pero definitivamente son enseñanzas que, por ejemplo, nosotros los venezolanos tenemos que pasar por allí, tenemos que leerlo, porque los totalitarismos de los que ella advertía en el siglo XX hoy se presentan con distintos ropajes en el siglo XXI. Siempre estamos expuestos a estos regímenes, siempre estamos la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? Todos están en la capacidad de dañar a otros con esa inmensa capacidad o con esa inmensa nivel de destrucción. Eso lamentablemente está muy en el ser humano, pero también está en el ser humano resistirlo, tener la esperanza también para resistirlo. Eso es lo que vamos a leer en obras como la de Hannah Arendt. Entonces me parece sumamente injusto que se limite solamente a los ámbitos académicos o universitarios, y la idea es darla a conocer más allá de eso. Y es un libro que se lee rápidamente, es un libro que de verdad ojalá se consiga aquí en físico, lo publicó Planeta y lo podamos ver aquí en Venezuela, ¿no? Alexander, ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, darle las gracias a Andrea porque nos hace conocer este texto. Yo no conozco esta biografía de Hannah Arendt. Es extensa por lo que veo. Está en claro, una edición digital la que ella me compartiste, pero bueno, veo que es muy extensa. La verdad es que esa época está plagada plagada, tiene unas representantes femeninas que entienden al poder de una manera bien particular. Además de Hannah Arendt, tengo muy presente a Edith Stein, además una mujer muy ligada al pensamiento fenomenológico, alumna de Husserl y muy relacionada después también con Heidegger, y a Edith, las tres judías. Edith convertida al cristianismo, se hace monja carmelita, pero más que la biografía de ellos, lo importante es la confluencia en el tiempo y el silencio en el que no tanto Hannah Arendt, pero sí las otras dos fueron, digamos, sometidas. Pero yo quisiera rescatar que para mí no es coincidencia, para mí es, y retomo algo de lo que dice Andrea, que el dolor y el pensamiento que se produce en medio del dolor tiene una connotación bien distinta al pensamiento que se produce en medio de una rutina más normal, ¿no? Y si además de eso es producida por unas personas que vienen de una herencia dolorosa como es el pueblo judío, tienen sensibilidad mayor. Y si a eso le agregamos que son mujeres, entonces
lo que allí podemos esperar es que tener un pensamiento de una filosofía política realmente distinta. Yo estoy preparando precisamente un trabajo sobre la distinción que esas tres confluencias ofrecen, porque da una lectura distinta. Es verdad que para ese tiempo hubo grandes pensadores que reflexionaron tanto desde el mundo protestante como desde el mundo católico sobre el poder, sobre la locura nazi. Pienso en el mismo Jasper. Yo llegué a Hannah Arendt por Jasper, precisamente, la correspondencia entre ellas. Pero yo pienso que esa sensibilidad para entender el poder que da la visión femenina y que da el momento doloroso digamos, de enfrentarse a ese totalitarismo que estaba viviendo la Europa y el mundo en el siglo XX pasado, es particular y hay que retomarlo. No me meto en el contenido, y me meto a resaltar esa particularidad y termino con esto. Yo creo que en Venezuela todavía no nos hemos sentado a pensar desde nuestra propia particularidad el poder totalitario que estamos viviendo. Y pienso que muchas veces Hannah Arendt nos ha hecho daño. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Es decir, es tan grande, tan, digamos, profundo el pensamiento de que tendemos precisamente a confundir o a lo mejor a apoyarnos demasiado para entender lo que nos está sucediendo en la interpretación que da ella. Yo diría más bien, imitemos la originalidad de Hannah Arendt de pensar desde su propia condición, desde su propia situación, el poder, desde lo que está viendo y utilizarlo. Y por eso es que, como decía Andrea, no se puede ubicar en ninguna corriente, porque fue original, se dejó llevar no solamente por su originalidad, sino por la necesidad de la propia realidad de ser presentado en la situación particular. Yo creo que Venezuela necesita, para poder entender en este momento, una visión como esta, es decir, atrevernos a pensar lo que está sucediendo desde nuestra propia situación, sin estar regodeándonos y estar apoyándonos en intérpretes de otras realidades, intérpretes gigantes, pero al fin y al cabo otras, y hacer como Don Quijote antes de salir al mundo, quemar a los autores e irse y arriesgarse a pensar desde nuestra propia responsabilidad. Perdón. No, muy bien, y espero con muchísima ansiedad que nos compartas en algún momento, Alexander, tu estudio de Edith Stein, Hannah Arendt, ¿y cuál era la otra? Porque en ese momento se me cortó. Etty Ellison. Edith Edison. Bueno, sí. Yo lo pronuncio al castellano, pues, Etty Ellison, pero sería como Etty Ellison. No la conozco, pero ya me voy a interesar en ella y estoy muy interesado en conocer tus reflexiones. Lo que tengo digitalizado. Bueno, gracias, Andrea Rondón. Nos sentimos muy, muy confortados con tu regalo, la biografía de Hannah Arendt. Yo tengo otra biografía de Hannah Arendt, y tengo muchísimos textos de Hannah Arendt. Es una de mis filósofos favoritas. Y esta que tengo yo es de su asistente, o sea, de su asistente auxiliar de cátedra, no sé cómo llamarlo en este momento, y también mujer. Me llama mucho la atención que Hannah Arendt tenga biógrafas mujeres como ella. Bueno, nada, simplemente un dato de la realidad. Gracias, Andrea. Nosotros vamos al corte. Recuerden que está en PDF la biografía de Hannah Arendt por Laura Adler. Tal vez los que estén interesados de alguna manera podemos compartirlo. Y nosotros vamos con Argenis Barreto. Sigue la ceremonia formal de exhumación de los restos de José Gregorio Hernández. Ahorita ya está en el altar mayor. Vi a Monseñor Urosa Sabino, de alguna manera el
parece ser que están dándole honores al sepulcro, Monseñor Urosa Sabino, en este momento. Vamos al corte y ya regresamos. Ella